Ya estamos junto a ustedes y nuestro querido Reinaldo Berríos, que no lo veíamos hace una semana. ¿Cómo está Reinaldo? ¿Cómo está la información? ¿Cómo está esa cabeza funcionando para contarnos todo hoy en este bloque del programa? ¿Cómo te va? Muy bien, Karim, ¿cómo estás? Muy noticioso Bastante. esta semana, muy Súper. noticioso, Karim, ¿cierto? Porque nuevamente estuvo el presidente Gabriel Boric de visita en la región, en esta oportunidad, Ya. ¿cierto? En la zona del interior, así que hartas noticias esta semana. Qué bueno. A ver, comencemos primero con eso. El presidente Boric fue, como lo dijo la semana anterior, ¿verdad? Lo había dicho la semana previa a esta que fue a Colchane, que iba a ir a Colchane. Ahora llegó hasta Colchane. Se reunió con juntas vecinales, se reunió con el alcalde, se reunió con la gente de Colchane. ¿Qué se sacó en limpio finalmente? Mira, yo creo que lo primero es que el alcalde de Colchane yo creo que debe estar feliz porque se nota que tiene mucha fuerza, ¿cierto? Porque él se molestó, porque la semana anterior no habían visitado Colchane, entonces, bueno, como hizo una pequeña pataleta mediática, digamos, entonces el presidente dijo, bueno, lo voy a tener que ir a ver, digamos, ¿cierto? Para que se quede tranquilo. Ya. Así que el alcalde yo creo que debe estar contento. Eh, Sí. más allá de la ironía, eh, bueno, yo creo que es súper importante que el presidente haya estado en Colchane porque dijo hartas cosas en Colchane. ¿Ah? Generalmente tú sabes que los medios, ¿cierto? Lo hemos conversado muchas veces, lo hemos comentado y se lo hemos contado a la gente. Los medios se quedan con la cuña, digamos, más, entre comillas, vendedora, ¿cierto? Con lo más contingente, y en este caso era específicamente, ¿cierto?, la respuesta que dio el presidente ante las declaraciones de la viuda de este carabinero, ¿cierto?, que fue asesinado, y el presidente entonces señala, ¿cierto?, que no va a entrar en polémica, en fin, que ella tiene todo el derecho, en fin, a hacer esas declaraciones, y esa fue la cuña de la visita a Colchane, que tampoco Ya. fue en Colchane en rigor porque fue de una entrevista previa que se le hizo acá. Entonces, pero en Colchane, él anunció, por ejemplo, Karim, una nueva política de migraciones, ¿ya? Que prácticamente pasó inadvertida en los grandes medios. Nadie ha titulado, el presidente, ¿cierto?, va a, ¿cierto?, proponer una nueva política de migraciones que, dicho sea de paso, ¿cierto?, vendría a reemplazar o a mejorar la política que se instauró en el gobierno de Piñera hace muy poco, digamos, hace prácticamente un año, un poco más de un año. Ujú. Después habló de mejorar los complejos fronterizos, ¿ya? Sí, De los mejorar 40 que había dicho. 40, claro, 40 complejos fronterizos, porque dijo, nos hemos encontrado, ¿cierto?, que las distintas unidades de las Fuerzas Armadas, en fin, que han tenido que, ¿cierto?, hacerse presentes en estos lugares, no tienen un lugar digno donde pernoctar, ¿cierto?, no tenían, no sé, creo, estufa, no tenían, o sea, las cosas, condiciones básicas y mínimas que necesita una persona, ¿cierto?, en el rigor del altiplano. Entonces anunció esto también, que yo creo que es bastante importante. Por otro lado, y específicamente para Colchane, habló de elevar la categoría de la subcomisaría de carabineros a una comisaría, lo que significa Ya. ampliar la Sí, dotación, sí. hacer un nuevo edificio más grande con carabineros. También habló de la, ¿cierto?, restitución o de la restauración más bien de la ruta 15CH, que es precisamente la ruta Guaracolchane, ¿cierto?, que todo el mundo se queja y se viene quejando hace años y años y años y nadie le había puesto coto al tema de que está en muy malas condiciones. Entonces él Sí, anunció, muy. ¿cierto?, que se va a restaurar esa ruta, lo cual también era un anhelo bien sentido de la localidad, de los habitantes de Colchane, digamos, y toda la gente que circula o transita por esa vía, ¿cierto? Mucha gente que va a Sí, pero Bolivia, esa por vía ejemplo. está realmente mala, ¿ah? Eso es Entiendo cierto. que sí, entiendo, yo hace muchos años que no transito por ahí, pero entiendo que está muy mala. Y bueno, esos son anuncios, yo creo que son importantes, ¿cierto? Son significativos y que, como te decía, no tuvieron prensa, digamos, nadie se enteró. Bueno, la gente que ve nuestro canal sí, porque nosotros hicimos una nota, ¿cierto?, bastante extensa con todos los detalles. El presidente habló 18 minutos y cuando tú hablas 18 minutos y usan los canales una cuña de 30 segundos, evidentemente hay 17 minutos 30 que Que no nadie se están entera, ahí digamos. ¿Ah? reflejados, claro. Claro, entonces
Bueno, eso yo creo que fue importante en Colchane, ¿cierto? Después estuvo en Pica ese mismo día, no sé la verdad, no me queda claro si se vino en helicóptero, en camioneta, no tengo idea cómo llegó de Colchane a Pica, pero en la noche ya estaba en Pica. También ahí tuvo una reunión, ¿cierto?, con los agricultores para conocer su realidad, con la gente de Pica. Aprovechó de pasear también por las calles de Pica, se tomó sus buenas selfies, ¿cierto?, abrazó a medio mundo. Y al otro día fue a Pisagua. Ya, sí, eso también lo vi. ¿Cierto? El día jueves estuvo en Pisagua y esa visita también fue muy importante porque por primera vez un presidente está en el lugar, digamos, donde se descubrieron los cadáveres, ¿cierto?, de los ejecutados, la fosa, ¿cierto?, la fosa de Pisagua, de los ejecutados de Pisagua. Ahí, digamos, se reunió con los familiares de los detenidos desaparecidos, ¿cierto?, y las agrupaciones de defensa de los derechos humanos. Ellos estaban muy agradecidos por este gesto del presidente. Y después hizo un punto de prensa para entregar dos informaciones que no son la noticia del día porque ya venían del tiempo. Pero la primera, que es muy importante, Karim, es la creación de un área marina protegida de múltiples usos. Sí lo vi. Mar de Pisagua, que se llama, ¿cierto? Que sí. es un área muy rica, digamos, en recursos marinos, ¿cierto? Que venía siendo estudiada por esta organización Océano y la Universidad Océana, y la Universidad Arturo Prat, bajo, digamos, el interés de los pescadores de Pisagua, precisamente para resguardar, ¿cierto?, todo lo que es el sector ahí de la pesca, ¿cierto?, la pesca artesanal. Entonces, esta área marina protegida de múltiples usos fue promulgado, ¿cierto? El Comité de Ministros le dio el visto bueno en enero pasado. Y bueno, el presidente de alguna manera, ¿cierto?, hizo mención de esto porque es importante para el resguardo, ¿cierto?, del ecosistema marino en esa zona del país, en la zona norte, que es la primera área de ese tipo, digamos, ¿cierto?, que hay en esta zona del país. Así que esas fueron algunas de las cosas, ¿cierto?, que hizo el presidente. Y hay una anécdota que te quería contar, Karim. A ver, cuéntamela. Que es entretenida, digamos, sobre todo para el comidillo periodístico. El presidente, cuando empieza a hablar ahí en Pisagua, ¿cierto?, está el podio con sus micrófonos y qué sé yo, llega y pregunta, dice, ¿quiénes viven en Pisagua? A ver, levanten la mano. Entonces, levanta la mano, no sé, 3, 4 personas por allá, 3 o 4 por acá. Y él dice, bueno, realmente a mí me habría gustado, ¿cierto?, que aquí estuviera más gente que vive en Pisagua, porque la idea de estos encuentros es conversar precisamente con los habitantes de estas localidades, porque yo a las autoridades las puedo ver en muchas otras ocasiones, nos podemos juntar, ¿cierto?, en distintas circunstancias, pero yo probablemente no voy a volver a Pisagua quizás en cuánto tiempo. Entonces, esto no es un tirón de orejas, dijo, ¿cierto?, para quienes organizan estos actos, pero sería bueno que este tipo de situaciones fueran analizadas, en fin, ahí trató de morigerar un poco, pero el raspacacho que le pegó a los que organizaron la visita fue obvio, digamos, te das cuenta, porque efectivamente, y esta es una crítica no solo para este gobierno, yo creo que para todos los gobiernos, los organismos públicos, Karim, y tú lo sabes bien, cuando hay este tipo de visita, se encargan de, mira, va a ir el Ceremi, va a ir la secretaria, va a ir el estafeta, y vamos a hacer, va a haber harta gente, vamos todos, tenemos 2 camionetas, nos vamos todos para allá. Pero no se preocupan de la gente, que realmente es la que debería estar ahí. Claro. Que es tocarle la puerta, ¿cierto? Y decir, mire, el presidente va a venir, qué sé yo, mañana, pasado, es importante que usted esté, a él le interesa, no sé qué, por favor, si fuera tan amable. No, pues no se preocupan de eso, te das cuenta, se preocupan de su metro cuadrado. Y en ese sentido yo creo que el presidente está bien pegado al raspacacho, porque... Sí, tiene razón en realidad. Es una realidad, digamos, y seguramente no ocurre solo en esta visita, debe ocurrir en todo el país que pasa esto. Entonces, si las autoridades realmente quieren tomar contacto con la comunidad, tienen que hacer un esfuerzo para que la comunidad esté presente, ya sea en Pisagua, en Pica, donde sea, digamos, ¿cierto?, en la localidad que sea. Y en ese sentido yo creo que las autoridades locales van a tener que tomar nota, porque como te digo, él dijo, bueno, no quiero que se sientan mal, esto no es un llamado de atención, pero
pero era de todas maneras un llamado de atención. Así es. Oye, pero en todo caso la visita fue bastante bien recibida. ¿Ah? Sí, sí, de todas maneras, porque yo creo que la gente quería ver al presidente y bueno, él, digamos, cierto, ya lo habíamos comentado, tiene esa facilidad de acercarse a la gente, de conversar, de escuchar, y muchas veces la gente le plantea cosas bastante duras, difíciles, le dicen algunas pesadeces también, pero bueno, él entiende, digamos, que es su rol. En democracia la gente tiene cierto... Tiene tendencia a decir pesadeces. Claro, tiene la libertad de expresarse y de repente hay gente más o menos ubicada, ¿cierto? Hay gente que utiliza bien el lenguaje, ¿cierto? Es respetuosa y otros que de repente no tienen esas habilidades verbales y son más a la brutanteque y bueno, las autoridades, sea el presidente, sea un ministro, sea quien sea, tienen que asumir, ¿cierto? Y tienen que dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Así es. Oye, Reinaldo, y por otro lado, finalmente lo que se saca en conclusión respecto a la migración, que es el punto más potente, digamos, que se fue a ver a Tarapacá y específicamente a Colchane, en donde no está aceptando Bolivia la reconducción de venezolanos o de colombianos hacia su país. ¿Qué se va a hacer al respecto? Porque finalmente... el ministro Van Cleveren dice una cosa que tiene que conversarse y todo lo demás, pero Bolivia está un poco, me parece, como cerrado respecto al tema. Pero también si ves la otra parte, tampoco tiene por qué Bolivia hacerse cargo de ellos. Sí, bueno, mira, justo cuando el presidente estaba acá, ¿cierto? El mismo día que llegó, la ministra Carolina Toá en una entrevista, ¿cierto? Admitió que habían 20.000 expulsiones, ¿cierto? O decretos de expulsión, mejor dicho, que no se habían cursado. Entonces, obviamente ardió Troya, digamos, en la oposición, porque dijeron, oye, pero es que no son 100 personas ni 200, o sea, son 20.000 personas que debieran haber sido expulsadas y que todavía, ¿cierto?, no permanecen en el país. Entonces ahí se habló de una cifra que costaba, ¿cierto?, cada uno de estos procedimientos alrededor de 2.700.000 pesos, entiendo. Sí, el más caro en todo caso. Claro, que yo me imagino son los trámites, ¿cierto?, el pasaje fundamentalmente a través de las líneas aéreas, ¿cierto?, que operan regularmente. Entonces, el tema es que, y ahí, digamos, ya se produjo toda una polémica después, ¿cierto?, donde se ha señalado que el gobierno ha sido bastante responsable en esto, porque no ha sido capaz efectivamente de expulsar a estos ciudadanos que ya tienen el decreto de expulsión. Y esto hay varias razones, digamos. Lo primero, ¿cierto?, es que efectivamente, tal como tú señalas, ¿cierto? Si Chile toma a estas personas, no a las 20.000, pero no sé, a 100 personas, 200 personas, y las lleva, no sé, en 4 buses a la frontera con Bolivia, y Bolivia no las acepta, no hay nada que hacer, o sea, Bolivia está en su derecho, ¿ya?, de no aceptar a estos ciudadanos porque no son bolivianos. No son bolivianos, claro. Son colombianos, son venezolanos, qué sé yo, son de otros países. Entonces, Bolivia tiene todo el derecho de decir, no, señor, yo no le acepto a estos caballeros, así que lléveselos de vuelta. Bueno, ¿y qué te hace un lulo con ellos? Entonces, claro, podría tomar un avión de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Un avión, qué sé yo, que hace 200, 300 pasajeros, y tampoco los puedes llevar a Caracas, ¿cierto?, a Venezuela, porque no tienes autorización para usar los aeropuertos. Y si no tienes autorización, tú no puedes llegar con un avión y decir, yo aterrizo aquí nomás y dejo a estos caballeros y me voy. Ya, claro, ¿y qué se hace? Entonces, al final, ¿qué se hace? Excelente pregunta, Karina. ¿Qué se hace? Bueno, Jaime Belolio, ¿cierto?, quien tuvo un cargo importante en el gobierno de Piñera, justamente hoy día apareció dando la solución, digamos, según él. ¿Cuál sería, según él? Mira, según él lo que habría que hacer es llevar digamos, como Chile tiene buenas relaciones con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, ¿cierto? Y debiera hacer ¿cierto?, ¿cómo se llama esto? Los buenos oficios para que un avión chileno llegara a un aeropuerto colombiano Colombia, cercano a la frontera con Venezuela. Entonces ahí poner a esta gente en algunos buses y llevarlos a la frontera. Y llevarlos a la frontera, ¿cierto? Entonces abren la puerta, deja que la gente pase a Venezuela y te viene, digamos, más o menos rápido para que no se suban otros y se vuelvan para acá con ellos.
Yo creo que esto también es bastante, no sé, en realidad no sé, uno no tiene tanto conocimiento, ¿cierto?, para decir si esto será factible o no de hacer, pero de todas maneras es súper engorroso porque no son Es 100 personas, engorroso totalmente. son, Es son, caro, es son engorroso, es 20.000. lioso, es darte una vuelta para allá, la otra vuelta para acá, bájate del avión, súbete al bus. Es todo un Claro, tour. sí, sí, sí. Todo un Entonces, tour. yo creo que ahí hay un pendiente del gobierno pasado y de este gobierno también, ¿cierto? Que es cómo tú logras convencer a estos países que tienes una cantidad X de ciudadanos que no son bienvenidos, que son personas no gratas en tu país y que necesitas dejarlos en otro lado. ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, con el país con el cual no tenemos relaciones diplomáticas desde el año Exactamente. 1978, y país que además, ¿cierto?, no quiere nada con Chile mientras Chile no le ofrezca algo que tenga que ver con la salida al mar. O sea, Mar. Bolivia tiene la sartén por el mango, digamos. O sea, nosotros, señores, vamos a conversar con ustedes cuando ustedes nos digan, mire, podríamos explorar, analizar, qué sé yo, cómo podríamos darle una Hay salida otro al tipo mar. de salidas, hay otro tipo de salidas. Claro. Entonces, mientras ellos no La del ocurra, óleo, por ejemplo, igual es una salida. claro, Es puede ser, complicada, sí, pero puede ser una sí, salida igual. puede ser una salida. Ahora el tema de fondo, Karim, yo creo que es un tema que tampoco se ha planteado así derechamente, transparentado, ¿cierto? Oye, viejo, a ver, yo tengo, ¿cierto?, una serie de medidas implementadas, entre las cuales está, ¿cierto?, este tema de poner militares en la frontera, ¿cierto?, para evitar la entrada de migrantes irregulares, Ajá. ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los migrantes regulares? Si viene una familia que no tiene ningún problema, que no tiene, digamos, ¿cierto?, ningún conflicto con la justicia en Con su la país de justicia. origen, lo tengo que dejar entrar, ¿ya? Entre comillas, desgraciadamente estoy obligado. Entonces, claro, si son 5 personas o son 50, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si son 5.000? O si son Claro. 50.000? ¿O si son 500.000? ¿En qué minuto yo como país digo, saben qué más? Se acabó la cuota. ¿Ah? Esta era la cuota. Aquí se llenó la cuota, señores, y no entra nadie. Eso nunca, ningún gobierno, ni el gobierno anterior ni este, han señalado cómo se hace. Que es una situación que sí, en Europa, ¿cierto?, uno la ve con Está como, países. está tipificado, dosificado, no Está, sé cómo claro, sería la palabra. está, sí, hay como una cierta cantidad. En el caso de España, ¿cierto? En el caso de Italia, tú has visto muchas veces en televisión, llegan a lugares y los dejan ahí, y de hecho hay muchos lugares donde hay miles de refugiados que no pasan el país, o sea, están en una especie como de campamento, ¿cierto? Cercados con militares y qué sé yo, se les entrega la asistencia básica, el agua, la alimentación, pero no pasan hacia las ciudades de ese país. Exacto. Entonces, a lo mejor, aquí, ¿cierto?, habría que, todavía no lo he escuchado a nadie, la verdad, decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, o sea, tenemos que generar esta suerte de campamento provisorio o transitorio entre comillas. En Europa hay gente que está años en esos campamentos y no puede pasar al país, porque el país tampoco se puede llenar de personas de otro país, o sea, eso también es bastante lógico. Pero eso es absolutamente complejo. Yo, como te digo, no lo he escuchado ni en gente de izquierda, ni en gente que tiene que ver con este gobierno. Tampoco lo escuché en el gobierno pasado, en el gobierno de Piñera. Digamos, recordemos que gran parte de los venezolanos que hay viviendo en Chile pasaron durante los 4 años del gobierno de Piñera, no pasaron ahora. Sí, porque ahora recién vamos en un año, pero espera que te Claro. termine los 4 años. Ahí comprarlo, no ahora porque te lleva uno y el otro llevó 4. Sí, claro. Oye. Pero Karim, nosotros veíamos cómo se llenaba la Plaza Brasil, cómo se llenaban las playas, cómo se llenaba, no sé, ¿cierto?, el borde costero, Sí, de carpa sí, y de gente, y nadie hacía nada. no, nada. Miguel Ángel Quesada, digamos, andaba en otro No, mundo. pues él estaba pendiente de las cajas. No, no, sí, yo sé. Y los parlamentarios que tanto reclaman hoy día, ¿cierto? Los parlamentarios de nuestra región, nuestro distinguido y amigo diputado, ¿cierto?, Renzo Trisotti, la senadora Luen Pergue, en esos años, no sé, se andaban preocupados de otras cosas, de comer ajales, no sé de qué cosa, pero nunca pusieron este tema en la palestra como debieron haberlo puesto. Ok. Oye, Reinaldo, y ahora, en pos del tiempo, porque veo el reloj como corre y sé que después ahí el productor empieza a decir, oye, hablaron mucho tiempo. ¿Qué está pasando
en la región respecto bueno, no en la región solamente, también en Chile entero, respecto al Consejo Constitucional, a este consejo que, no sé, me parece, no sé si que no despega noticiosamente, que la gente no le importa, o que hay una campaña de tenerlo bajo cuerda. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo creo que definitivamente esta instancia, ¿cierto?, donde se está de alguna manera, entre comillas, cocinando la nueva constitución, ¿cierto? Porque ellos van a entregar un documento que no sabemos hasta dónde va a ser el documento final, porque puede que esté tan bien hecho, puede ser, digamos, ¿cierto? Se han visto muertos cargando adobe, por lo tanto no sería... ¿Tú no tienes confianza que va a estar bien hecho? No, puede que... No, si, no bueno, lo digo, puede que sí. Puede que sí, puede que a lo mejor esté tan bien hecho que después los 50 ciertos consejeros constitucionales elegidos lo miren y digan, oye, esto está perfecto, no hay nada que escribir aquí, no hay nada que hacer, pasa volando ya y lo proponemos a la ciudadanía. Podría ser, a lo mejor es un poco ilusorio, a lo mejor, pero puede ser. El tema es que estas personas, ¿cierto?, están trabajando, donde por lo demás, ¿cierto?, son expertos, pero tienen todo su corazoncito. Hay de Renovación, hay de la UDI, hay unos del PC, también hay, ¿cierto?, en fin, de todos los partidos hay expertos. Y ellos, ¿cierto?, están tratando de armar algo que a la ciudadanía le parezca razonable. Claro. Pero, el gran pero, Karim, es que hay un porcentaje importante de la gente que cierto, votó en el proceso anterior que no quiere este sistema. Más allá de que estos señores sean muy capos, más allá de que hagan un documento maravilloso, porque en su origen, ¿cierto? Esto es, ¿cierto? En el lenguaje más técnico es espurio, digamos. O sea, ellos cómo se armó esta cocina, a la gente no le parece. Recordemos que cuando se votó, el 80% quería una constitución de personas elegidas, consejeros, ¿cierto?, elegidos, sí. Y no quería políticos, y no quería gente, digamos, ya que tenía una trayectoria en la política, y de hecho aparecieron una pila de independientes, ¿cierto?, que después, bueno, que la historia ya todo el mundo la conoce, pero ese era el sentimiento de la ciudadanía. Entonces, si ahora sigue ese sentimiento, podría ser que esto naufrague, porque la gente que vaya a votar el 7 de mayo, a lo mejor va a votar nulo, va a votar en blanco, o no va a votar. Imagínate si tienen que votar, no sé, como son, ¿cuánto? El padrón electoral, 14 millones, ¿no? Sí. Imagínate que voten, no sé, 10, 12 millones de personas, porque es obligatorio además, hay que ir a votar, si no te cobran una multa. Y que la mitad de las personas no vote nulo, no sé qué. El proceso se deslegitima absolutamente. Sí, total. Entonces, vamos mal, digamos, ya partimos mal si pasa eso. Y después van a estar discutiendo durante un tiempo, ¿cierto? Van a hacer una propuesta y uno va a tener que ir a votar para ratificar, para rechazar o aprobar, y capaz que nuevamente se rechace. Y si se rechaza de nuevo, bueno, nos vamos a quedar con la Constitución del 80, lo cual realmente sería un tremendo fracaso, pero es algo bastante, digamos, posible. Sí, está dentro de lo posible y no es menor, digamos, un porcentaje importante de que esto ocurra. Así es. Oye, Reinaldo, ya para ir terminando, los carabineros, esta situación que se dio con la ministra Toá, lo que está pasando, lo que pasó en Concepción con este carabinero atropellado, ¿cómo ves eso? Mira, lo que pasa es que hay un sentimiento, yo diría que más que un sentimiento hay un cierto aprovechamiento político, ya de ciertos sectores, digámoslo derechamente, la derecha y la extrema derecha, que cada vez que pasan estas cosas, ¿cierto?, empiezan a pedir mayores atribuciones a la policía. O sea, ya no basta, digamos, que los carabineros tengan los medios que tienen, porque según ellos son muy, ¿cierto?, no son suficientes, ya. Deberían tener armas automáticas, en fin, o sea, imagínate tú un carabinero ahí en la plaza de armas que ande con una metralleta de estas que pesan, no sé, como 25 kilos, todos los carabineros armados hasta los dientes, por si las moscas se aparece un lanzachorro, le roba un celular a alguien, el gallo pesca la metralleta y lo hace pebre.
realmente yo lo encuentro bastante impresentable. Yo creo que aquí hay un aprovechamiento político absolutamente, ¿cierto? Sacar partido de esto, tratar de incomodar, digamos, al gobierno, porque yo creo que las policías en general, ¿cierto? Que tienen el monopolio del uso de la fuerza por ley, ¿cierto? Ellos pueden andar armados, pueden usar armas, pueden responder, ¿cierto? De acuerdo al protocolo, en la medida, ¿cierto?, en que se requiera el uso del arma o de la fuerza, ellos lo pueden hacer, pero tienen un protocolo, tienen que cumplir, o sea, tú no le puedes pegar un balazo a un gallo, ¿cierto?, que le robó un celular a una señora en el Paseo Bombao, o sea, No. tienes que pillarlo, tienes que reducirlo, como se dice en jerga policial, ¿cierto?, tomarlo preso, ponerle esposa y pasarlo, ¿cierto?, al tribunal, pero no puede llegar y decir, no, este gallo está robando, ya pesca la metralleta y dispárale. Entonces, la gente cuando pide estas cosas, ¿cierto?, los parlamentarios, en fin, ellos parece que tienen memoria de tiro corto, digamos, ellos no como que se les olvidan algunas cosas. Yo no sé si tú recuerdas el caso Catrillanca, Karim, Sí. que ocurrió a mediados del gobierno Piñera, debe haber sido, ¿cierto?, por ahí cuando estaba en segundo año del gobierno Piñera. Recordemos que él fue a darle todo respaldo a las fuerzas policiales, apareció en una foto, ¿cierto?, con un escuadrón de carabineros atrás, todo, ¿cierto?, perfectamente uniformados, con todo tipo de armamento, se habló que iban a tener cámaras de esto, lo otro, tanquetas, ¿cierto?, drones, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Que hubo en algún minuto, ¿cierto?, un incidente con un comunero mapuche, no recuerdo el nombre, ¿cierto?, Catrillanca. Sí. ¿Te acuerdas tú? Y que después empezamos a verlo. Primero se dijo que había sido un enfrentamiento, que ellos habían tenido que hacer uso de la fuerza. ¿Te acuerdas? Fue medio confusa la situación. Claro, que fue un enfrentamiento, ellos hicieron uso de la fuerza, corresponde. Bueno, aquí estamos avalando que eso se haga bien, en el fondo, el discurso de la derecha. Y después empezamos a ver una pila de videos, Karim, donde se daba cuenta de que esto había sido todo absolutamente un montaje, todo absolutamente mal hecho, que al tipo lo habían asesinado sin mayores, ¿cierto?, sin tomar mayores recaudos. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿cuántas atribuciones puede tener la policía? ¿Cuánta libertad de acción puede tener la policía? Oye, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, sí. Mucho cuidado, porque no vamos a decir que todos los policías, ¿cierto?, son personas que no están en sus cabales, pero dentro de un grupo de 60.000 o de 80.000, es probable que haya algunos, ¿cierto?, que se les han pasado rollo, que han visto muchas películas de Rambo, y que el día de mañana, si tú te pasas un control policial porque andabas con unas copas de más, o porque no escuchaste que te dijeron alto, 20 metros más allá viene un gallo y te riega el auto a balazo, digamos, y hasta ahí llegaste. Claro, cuando no es para eso. Eso podría ocurrir perfectamente. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho ojo con eso, y yo creo que el gobierno, claro, está, digamos, en el cierto puesto contra la pared, digamos, porque ocurren estos homicidios, ocurren estos incidentes, y también ocurre, ¿cierto?, que a veces los policías no están o no llevan, ¿cierto?, los protocolos como corresponde. Recordemos que el caso, bueno, de este carabinero que atropellaron, desgraciadamente, ¿cierto?, bueno, escapa a cualquier lógica. O sea, tú estás haciendo un control, viene alguien, de repente pasa, toma un auto, acelera y atropella a alguien que está ahí. O sea, es difícil, digamos, controlar eso. Pero por otro lado, un carabinero que murió ahí en un procedimiento en el barrio Bellavista. Justamente, sí. Claro, pero era a las 4 de la mañana, ¿cierto? Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué hacía este carabinero a esa hora de civil, cuando ya tenía, creo que 2 años de licencia médica por una serie de problemas? Entonces, todo esto es extremadamente complejo, no es... Y hay que estudiarlo muy bien. Hay que estudiarlo muy bien, ¿cierto? Y hay que tener muy claro cuando tú das o no atribuciones para usar las armas, por ejemplo, o lo que sea, o sea, porque si no, al final, ¿cierto?, esta cuestión se transforma en una especie de la ley del talión, digamos. O sea, aquí, ¿cierto?, cualquiera podría, y es lo que hemos conversado tantas veces, Karim, en esto, cuando la gente dice, bueno, hay que armarse, ¿cierto? Podría tomar la... El día de mañana viene alguien a tu casa, ¿cierto? Tú no viste bien porque eran las 3 de la mañana y tocó la puerta y tú llegaste y le disparaste porque pensaste que era un delincuente y era el vecino, no sé, que venía a pedirte ayuda. O sea, viejo, eso puede pasar. Ha pasado.
¿ya? Así es. Entonces hay que tener mucho criterio, mucho cuidado, y esas cosas hay que estudiarlas y analizarlas con calma y no con la pasión del minuto y del momento, digamos, cuando están pasando y cuando ocurren estos hechos que por supuesto son absolutamente cierto, desgraciados. Así es. Reinaldo, ya llegamos al final. Gracias por haber estado. Estuvo súper bueno tu análisis. Hoy día te escuché mucho a ti. Ya. Te escuché con mucha atención. Porque sé que tú estuviste más cerca de los hechos en la región de Tarapacá. Yo lo vi más desde lejos. Que estés muy bien, Reinaldo. Nos vemos en el próximo capítulo. Igualmente, Karim, que lo pases bien. Cuídate. Igual con el calor. Está caluroso. Estoy en ola de calor de nuevo. Que estén súper bien. Okay, y ustedes sigan con nosotros, que hay más Iquique al día aquí en Iquique Televisión. No se vaya.